Buenas noches, mi nombre es Camila Trejo Sayazo, pertenezco al grupo de cálculo diferencial e integral con el NRC 577. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la información recolectada durante las tres entregas de la modalidad de trabajo final, en donde se nos plantean algunos puntos para poder hacer énfasis y poder compartir las conclusiones o los datos e información encontrada. Como primer punto, nos pregunta sobre lo que es una función de utilidad. La función de utilidad es una ecuación matemática en la que podemos representar la satisfacción que obtiene un consumidor cuando disfruta de una determinada cantidad de bienes o servicios. Este tipo de funciones la podemos encontrar en contextos como lo son las ciencias económicas, en la contabilidad y generalmente se estudia y se observa en los temas relacionados con ciencias de la microeconomía. ¿Cómo podemos demostrar que una función es de utilidad? Bueno, entonces, para demostrar que una función es de utilidad, debemos verificar ciertas propiedades específicas que son fundamentales en la teoría como tal, especialmente en el contexto de la economía. Los pasos generales para demostrar que una función de utilidad, que una función es de utilidad son definir la función, presentar claramente la función que se está considerando como función de utilidad. Por ejemplo, una función de utilidad típica en teoría del consumidor podría ser U de X o U de Y, donde Y son las cantidades y U sería pues la utilidad. Como segundo punto, perdón, se nos pregunta si existe algún intervalo del dominio de la función donde la función sea de utilidad. Y con función nos referimos a u de x o v de x. Para u de x, donde es igual a 15 por 2 raíz de x por 10 a la 2, donde u tiene puntos críticos cuando la primera derivada de u es igual a 0, cuando u de x no está definida. Si 2 raíz cuadrada de 10 menos 10 es igual a 0, entonces 2 raíz de x es igual a 10, por lo que raíz de x sería igual a 5 y esto sería igual a 25. Entonces u está indefinida, así que x igual a 25 es punto crítico de u. Aquí encontramos pues la primera derivada de u, donde se nos dice pues que es igual a menos 15 sobre 4 raíz de x por raíz de x menos 5 a la 3, donde nunca va a ser 0 y por lo tanto el único punto crítico de u sería 25, x igual a 25. Sin embargo, 25 no pertenece al dominio de la primera derivada de u, así que no tiene extremos locales ni puntos de inflexión, porque la segunda derivada de x y u no pertenecen al dominio de la segunda derivada de u. Aquí lo podemos ver representado gráficamente, donde tenemos que u de x es igual a 15 sobre 2 por raíz de x menos 10 a la 2, y donde tenemos para la representación de la primera derivada. Tenemos también la función de v de x, donde es igual a 2x a la 2 sobre x a la 3, donde x es igual a 0, es un punto crítico porque 1 está definida en x igual a 0. Entonces, si x no es igual a 0, sería entonces v igual a 2x a la 2 sobre x a la 3 es igual a 2 sobre x, y la primera derivada de x sería igual a 2 por menos 1 sobre x a la 2, y esto sería igual a menos 2 sobre x a la 2. V nunca se anula, por lo que su primera derivada sería menor a 0 para todo número que pertenezca al dominio de la primera derivada dentro de todos los reales. Así que el único punto crítico de V sería x igual a 0 y V no tendría entonces extremos locales. Como la primera derivada de V es menor a 0 para todo número que pertenezca al dominio de la primera derivada de V, entonces V es estrictamente decreciente. Además, dentro de la segunda derivada de v, donde es igual a menos 2 por menos 2x sobre x a la 4,
y eso sería igual a 4 sobre x a la 3, donde sería mayor a cero, o para x mayor a cero y la segunda derivada sería menor a cero. Entonces, como la primera derivada de x es diferente de cero para todo mundo que pertenezca dentro de los reales, bueno, tiene puntos de inflexión y sería cóncava hacia arriba en el intervalo de cero punto infinito y cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito punto cero. Aquí la podemos ver representada gráficamente, la función de v de x y su primera derivada. Como tercer punto, se nos pregunta qué ocurre con las integrales de las funciones que acotan a u de x en el intervalo de 1.2. Para determinar dos funciones que acotan a la función u de x por arriba y por debajo en el intervalo de 1.2, podemos buscar funciones sencillas para trabajarlas, desarrollarlas y que cumplan con las condiciones requeridas. En este caso podemos considerar las funciones h de x y g de x como cota superior e inferior. Para la cota inferior tenemos una función que actúa como cota inferior, que sería la g de x igual a 0, dado que u de x siempre positiva en el intervalo de 1.2, entonces sería g de x igual a 0, una cota inferior válida. Para la cota superior, entonces tendríamos que u de x tiene un denominador cuadrático y la raíz cuadrada de x, entonces se puede utilizar una función simple que sea mayor o igual a u de x. Podría ser h de x es igual a 1 sobre x en el intervalo de 1.2. Entonces, calcularíamos las integrales dentro de las funciones que actúan como cota superior e inferior y se realizarían los siguientes cálculos. Para la función g de x igual a 0, su derivada sería 0. Y para la función h de x, 1 sobre x, su derivada sería 0.6931. Aquí tenemos su resultado gráfico, la podemos ver representada dentro del eje Y y X. Entonces, como conclusión, tenemos que la función u de x nos muestra características de la función de utilidad, en cuyo caso, pues refiriéndonos a los procedimientos de cálculo integral realizados, podemos notar que a medida que se avanza en dirección al eje de x, la satisfacción del usuario disminuye por la forma de la función el área bajo la curva de la misma. Y en cuanto a la relación entre la gráfica de la función g de x y h de x y sus respectivas integrales, se puede notar que la función corresponde a la cota superior, que corresponde a la cota superior genera mayor área bajo la curva y por tanto mayor nivel de satisfacción. Por el contrario, a la cota inferior, que es una función nula, la función u de x la situaríamos en el contexto pues de una disminución de algún bien o la representación de pérdidas de una empresa o de alguna compañía. Eso sería todo. Muchísimas gracias.